Muy bien, vamos a completar en la hoja principal. Si se fijó, ya viene todo escrito ahora sí. ¿Me está siguiendo? En el número 60, o sea, en la columna del lado derecho, ¿sí? Ahorita vamos a orar, pero antes de orar vamos a completar esto. Nos quedamos en la mímica número 60, que ya la vimos la semana pasada. Comienza con reino dividido. La 60 es reino dividido 400 años. ¿Recuerda? Reino dividido 400 años. Y el reino se dividió en ¿qué? 61, norte, sur. ¿Sí? El reino se dividió en norte y sur. El reino de Israel, obviamente. En el norte estaba 62, Israel, y en el sur quedó Judá. Entonces, Israel, Judá. ¿Sí? ¿Cuántos reyes hubo en el norte? 19 y 20. Estoy en la 63. Es 19, 20. ¿Cuántos reyes hubo bueno en el norte? 0. Estoy en la 64 ya. Ponemos 0 y luego enseguida en la otra línea, ¿cuántos reyes buenos hubo en Judá? 8. ¿Sí? Entonces decimos así, desde el 60. Reino dividido, ponemos las manos así. Reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Fíjese cómo esas mímicas te permiten, o sea, si las analizamos bien, te permite entender toda la historia, o sea, la historia de Israel a través de una mímica muy padre. Estamos usando todos los elementos pedagógicos habidos y por haber. Ver, escribir, oír, practicar, hacer mímica, o sea, se queda porque se queda, nomás hay que meterse más, ¿ok? Y luego nos quedamos en la 65, ¿no? ¿Sí? Ahí ponemos, los profetas hablan. Decimos así con la mano, como si estuvieran hablando. Los profetas hablan, ¿sí? Y luego, completamos la que sigue. Los profetas hablan, 66, o me sirven a mí, o los saco de aquí. No le hacíamos así en los profetas hablan, ¿verdad? Así nomás. Ok. Es que en realidad era, los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. En realidad así es, pero ya los confundí, ¿verdad? Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Bueno, si el pastor ahí me va a regañar, pero bueno. 66, o me sirven a mí o los saco de aquí. O sea, Dios le dijo a su pueblo que estaban para servir, les había dado la tierra prometida para servir. O me sirven a mí o los saco de aquí. ¿Por qué? Porque Dios usa también la disciplina para enseñarnos. ¿Usted ha visto algún niño que nunca lo disciplinaron sus papás? Es el mejor camino para crear un delincuente, ¿sí? O una persona que va a echar a perder toda su vida. Puede estudiar, puede casarse, puede hacer mil cosas, pero al final va a echar a perder su vida. ¿Por qué? Porque nunca se le disciplinó. Dios no es como nosotros. Dios nos ama mucho, nadie nos ama, nadie te ha amado como Dios. Pero también Dios sabe disciplinar, ¿ok? Y en la disciplina ves también su amor. Entonces, o me sirven a mí 66, o me sirven a mí o los saco de aquí. Y luego, la consecuencia 67 es que el imperio asirio, ¿sí? Recuerda que tenemos aquí un mapa. Mire, el mapa, acá arriba, ahorita vamos a poner el mapa. El mapa está, acá arriba quedaría Asiria. Entonces decimos, Asiria, Israel, porque allá quedó Israel. Levanta tu mano, Danny boy. You know what I mean? Ahí está Dani. Entonces decimos Asiria, iba a decir Daniel, Asiria, Israel, y luego le hacemos dispersión. ¿Sí? Después de eso, Babilonia está aquí en medio. ¿Sí, acá conmigo? O sea, Asiria está casi en la puerta negra, y más o menos a esta altura del mapa está Babilonia. ¿Sí? Decimos Babilonia, allá está Judá. Recuerden que se dividió en Israel y Judá. Entonces tenemos Babilonia, Judá, y le hacemos así con las manos y lo traemos para acá. Cautiverio. Y luego decimos 70 años. ¿Ok? ¿Sí estamos? Y hasta ahí nos quedamos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Como dice el célebre
Beto. ¿Sí, no o qué? Muy bien. ¿Quieren que vamos a intentar repasar todo así sentados desde la creación? ¿Sí? Vamos a ver qué tan bien andamos. ¿Listos? Aquí va. Perdón, no hemos orado. Hermanos, hay que orar. Dijimos que después de completar íbamos a orar. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos este momento, esta mañana. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos dispuesto nuestro corazón para que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, comenzando por mí, que nos hagas sensibles a tu voz. Te pedimos que hables a nuestro corazón. Señor, venimos con un corazón abierto, sincero, preparado, Señor, para oír tu voz. Pero aún así, ayúdanos, porque a veces no entendemos lo que nos quieres decir. A veces no lo entendemos o a veces nos hacemos duros para entender. Por favor, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Enséñanos hoy las verdades que necesitamos aprender este día. No nos reunimos aquí, no nos has reunido aquí solo para pasar un tiempo. Señor, nos has reunido porque tienes una palabra específica para cada uno de nosotros. A eso venimos, Señor, a escuchar específicamente lo que hoy nos vas a decir y a decirte lo que necesitamos decirte también, a tomar las decisiones que necesitamos tomar esta mañana. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos. Yo te pido que me ayudes, Padre. Ayúdame, por favor, a compartir este día, este tema. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Va. Creación, caída, diluvio, naciones, 4000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando a los capaces, Acades, oasis, los 12 espiando, el pueblo peregrinando, muere. Josué, ¿perdón? Perdón, Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. 12 tribus, jueces, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años, Saúl, sin corazón, David, todo corazón, Salomón, medio corazón. Reino dividido, 400 años, norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacerlo de pie. Póngase de pie todo el mundo, vamos a repasar. El mapa a las 3, un brinquito. Vamos a meter el mapa. 1, 2, 3. Todo arrugado porque entra. Uno le hace. Algunos sí brincan muy emocionados, otros. Como cuando brincaba la cuerda, algunos brincaban así muy. Y otros. Se veían un cura. Y no se atoraba, ¿eh? Okay. Muy bien. ¿Listos? No los oigo. ¿Están listos? Muy bien. Molto bene. ¿Quién sabe qué dije? Ahí va. ¿Listos? Conmigo.
Si me equivoco, denme gracia, por favor. Ahí va. Bueno, quiero decir algo. A veces me equivoco, pero es que este taller es muy complicado enseñarlo, porque tengo que tener como 5 o 6 cosas en mente mientras lo estoy haciendo. Estoy viendo lo que sí, o sea, es muy complicado. Así es que gracias por su paciencia cuando me equivoco, ¿ok? Muy bien, ¿listos? Ahí va. Creación, caída, diluvio, naciones, 4000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando los capaces, Acades, oasis, los 12 espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. 12 tribus, 400 años. Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Saúl, sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Reino dividido. Otra vez, reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 20, 0, 8. Los profetas hablan. Tiempo. Es que como yo me anticipo, pues me van siguiendo. ¿Sí? Ahí va. Acuérdense todo el mundo. Va. Reino dividido. Reino dividido. 400 años. Norte. 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan. O me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio. 70 años. No salió, yo me equivoqué también. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Listos? Tiene que salirnos. Ok. Si usted tiene poquito viniendo, no se estrese, vea las hojas, no batalle. Usted tiene chance de sacar acordeón. Bueno, pandero, porque estamos en la iglesia. ¿Listos? Ahí va. Creación, caída, diluvio, 4000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando los capaces, Cades, oasis, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. Jueces, 400 años. Débora, Gedeón, Sansón. Cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel.
sin corazón. David, todo corazón. Salomón, medio corazón. 400 años. Norte, sur, Israel, Judá. 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio. 70 años. Vamos a hacerlo desde reino dividido. Ahí estamos fallando. ¿Sale? Reino dividido. You know reino dividido? Ok. ¿Listos? Va. Reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá. O me sirven a mí. Babilonia, Judá, cautiverio. Muy bien, muy bien. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Bueno, antes de continuar, ayúdeme a completar en la segunda hoja. You know segunda hoja? Dice palabras claves, ¿lo ve? O sea, al reverso de la primera hoja. Dice palabras claves de los libros proféticos. ¿Sí? Es desde Isaías hasta Malaquías. Le voy a dar las palabras claves de una vez. Está del lado izquierdo Isaías, ¿sí lo ve? Isaías, la palabra clave de Isaías es gemido, guión, gloria. Guión no es la palabra guión, sino es un guión. Gemido, gloria. Isaías, el resumen de este libro es gemido, gloria. Jeremías, cinto podrido. Cinto podrido, así tal cual. Cinto podrido. ¿No ha oído esa ilustración? Necesita leer Biblia. Necesita leer Biblia. Todo cristiano sabe que cuando dice cinto podrido, todo cristiano que lee Biblia identifica inmediatamente de qué estoy hablando. Entonces, eso es una muestra de que no estamos leyendo Biblia. Necesita leer Biblia, ¿ok? Y luego, lamentaciones, lágrimas. Lamentaciones, lágrimas. Ezequiel, ¿qué cree usted? Huesos secos, muy bien. Huesos secos. Ezequiel, huesos secos. Leer la Biblia para un cristiano es ver a colores la vida. Sin leer Biblia ves solo bien borroso y blanco y negro, como la tele de los 70s. Ves muy mal. Ezequiel, huesos secos. Daniel, oración, ¿quién da más? Leones, ¿quién da más? ¿Qué tuvo Daniel? Varias veces. Sueños. Daniel tuvo varios sueños. ¿Sí? Tuvo varios sueños. Muy bien. Esta está un poquito complicada. Oseas, ¿alguien ha leído el libro de Oseas? ¿De qué habla el libro de Oseas, básicamente? Le dice que vaya y se case ¿con quién? Con una mujer prostituta. Entonces es Oseas ramera. Si usted se asusta y dice, ¿cómo que Oseas ramera? Qué feo. Necesita leer Biblia, no está entendiendo prácticamente nada. Está a ciegas. Lea Oseas, ¿ok? Y luego Joel, langosta. Langosta. Son palabras claves. El libro de Amós. ¿Alguien? Bueno, está complicado. Plomada. Plomada es una cuerda con un peso de plomo al final y la ponen para ver si un muro está derecho. El libro de Amós es un profeta que le dijo a Israel, eché la plomada sobre ti, Israel, y están chuecos tus muros. O sea, estás viviendo mal. A eso se refiere. Plomada. Abdías, guardia del hermano. Amós fue plomada. Plomada. Abdías, guardia del hermano. Esta va a estar bien fácil. Jonás, pez. No dice la Biblia si es ballena. Así es que Jonás, pez. Miqueas, día de juicio. Miqueas,
día de juicio. ¿Sí? ¿Está conmigo? Nahum, inundación. Nahum, inundación. Habacuc, atalaya. ¿Me está siguiendo? Habacuc, atalaya. ¿Sabe qué es una atalaya? Algunos piensan que son personas de una religión. No. Atalaya es una persona que está de guardia en las torres principales. Cada ciudad tenía diferentes torres. Ellos son vigilantes. Y era impresionante porque estaba el guardia y de pronto se veía mucho polvo allá a lo lejos. Inmediatamente tenía que dar la alarma porque venía un ejército en contra. Entonces el atalaya está viendo todo eso, ¿sí? Atalaya no tiene que ver con gente de otra religión. Es un guardia que está checando eso. Ahora, porque en Habacuc Dios está pidiendo un atalaya, o sea, alguien que vigile por su pueblo. Nadie está vigilando por su pueblo. Los pastores de esa época, los líderes, estaban totalmente desconectados del pueblo. No pastoreaban al pueblo de Dios. Entonces Dios estaba hablando y hablando. Fíjense, desde Isaías hasta Malaquías, fueron muchos profetas que Dios envió justamente para el periodo donde o me sirven a mí o los saco de aquí, vuélvanse a mí. ¿Creen que Dios les habló por un mes para que se arrepintieran? Fueron décadas, muchas décadas, donde Dios estuvo hablando y hablando y hablando. De hecho, fueron siglos donde Dios estuvo hablando. Cerca de 2 siglos estuvo Dios, hable y hable a los diferentes reinos. ¿Sí? Seguimos. Sofonías habla de el día del Señor, es la palabra clave. Sofonías, día del Señor. ¿Sí? Ageo, templo. Ageo, allí en Ageo ustedes encuentran lo que vamos a ver justo el día de hoy, pero viene para leer en la semana en el devocional. Ageo, templo. Zacarías, Mesías. Zacarías habla del Mesías. También los salmos hablan del Mesías. Muchos profetas están anunciando el Mesías. O sea, por ejemplo, Isaías anunció al Mesías desde como 700 años. Fíjense muy bien. Isaías profetizó más o menos en el 700 o 600 antes de Cristo. O sea, todavía faltaban 700 años para que viniera Jesús. Entonces quiere decir que casi 3 siglos estuvo Dios hablando a través de los profetas. Exactamente 3 siglos. ¿Sí? Zacarías, Mesías. Malaquías, corazones de piedra. Malaquías, corazones de piedra. Creo que es el Salmo 122 el que habla de el Mesías y tiene una similitud impresionante cuando Jesús fue crucificado. Pero el salmista vio la crucifixión de Jesús siglos antes de que sucediera, y cuando sucede la crucifixión realmente se cumple todo lo dicho por el profeta. Entonces tú ves en los evangelios, Mateo, ves en los evangelios, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta. O sea, Dios siempre está, ¿me está siguiendo? Mucha atención a lo que estoy diciendo. Todo lo que, cuando decía, así se cumplió lo dicho por el profeta, lo que está Dios asegurando es esto. Entiende y ve, analiza que yo soy Dios. Yo dije lo que te iba a pasar en un futuro. Dije todo lo que iba a venir y todo sucedió detalladamente. ¿Cómo le demuestras a los seres humanos caídos en pecado, ¿sí? que Dios existe? Si usted fuera Dios, ¿cómo le demuestras a los seres humanos que eres real y que existes? Lo más difícil y profundo por hacer es anticiparles todo lo que va a pasar. Todo lo que va a pasar. Por eso mucha gente dice, ¿qué irá a pasar con el mundo? Yo ya sé qué va a pasar, usted ya sabe qué va a pasar. Se va a descomponer cada vez más, va a venir Jesús por su iglesia. O sea, si usted está pensando que este mundo se va a corregir, la Biblia dice que no. La Biblia dice que conforme pasen las décadas, se va a ir corrompiendo más y más y más y más. Eso ha pasado desde que yo nací en el 70. Es un mundo tan diferente el de hoy al de 1970 que yo nací. Es tan diferente. Bueno, se va a descomponer cada vez más. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre va a reinar. Ahorita se está haciendo un ataque increíble contra la familia y están imponiendo los gustos de algunas personas. El gobierno está empujando muy fuerte
para abrazar una ideología, un estilo de vida, lo cual no es algo que Dios dice. Entonces va a llegar un punto donde si tú, por ejemplo, dices él o ella, y la persona se ofende, en Estados Unidos puedes ya ir a la cárcel en algunos estados, porque si es él pero se viste de mujer y le dices él, la sociedad lo toma, la ley lo toma como un mensaje de odio, y como es odio, entonces puedes ir a la cárcel por eso. Entonces, para allá va, o sea, es algo que se va a ir descomponiendo cada vez más. Las guerras no han cesado, y no estoy siendo pesimista, estoy explicando que todo lo que dice la Biblia ha pasado. Todo lo que Dios dijo que iba a pasar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento sucedió de una manera increíble. Cuando en los salmos se dice, echaron suerte sobre mi ropa, horadaron mis manos, etcétera, etcétera. O sea, te está platicando la crucifixión. Mateo, cuando narra la crucifixión en el Evangelio de Mateo, o en cualquiera de los 4 evangelios, es impresionante porque, o sea, pasó exactamente como iba a suceder. Pero entonces, lo que Dios está diciendo a través de la Biblia es: entiendan que yo soy Dios. Yo soy Dios. Si Dios habla de un infierno y de un cielo, es porque es real. A menos que de plano seas muy necio y digas, no, yo no creo en eso. No porque no creas, deja de pasar el cielo y el infierno, No porque yo diga, no, yo no creo que hay una situación. Yo no creo que hay una situación de guerra en Rusia y en Ucrania. Yo no creo que en México hay violencia. Yo no creo eso. No, ya no hay violencia en México. No hay robos, no hay extorsiones, no hay nada. Por mucho que yo crea eso, no por eso se termina. Los hechos dicen mucho más que lo que yo puedo anhelar o querer. ¿Me explico? Entonces, básicamente todo lo que se está diciendo es: entiendan que yo soy Dios, y todo lo que dije se cumple al pie de la letra. Yo, si fuera Dios, haría lo mismo. O sea, anticipas todo lo que va a aparecer en detalle. Ahora, Nostradamus, mucha gente dice, no, es que profetiza, quién sabe qué bárbaro. Ay, por favor, ¿es en serio? Nubes oscuras, dolor y gemido. Profetizó la Segunda Guerra Mundial. Ay, por favor, ¿eso qué? Es muy general. Dios es muy específico. Hay profecías donde dice: se secará el río Éufrates y pasará esto, y habrá un gran general que entrará y destruirá. Pasó tal cual, así tal cual. El imperio griego, de esos líderes saldrán, de ese gran líder que conquista todo el mundo. Habla de una de las bestias, que es el imperio griego. Dice, se dividirán 4 generales. ¿Qué crees? En historia universal en la escuela, después de Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en 4. Así en detalle está todo. Luego vendrá la gran ramera, la gran bestia, la más grande de todas las bestias, que es el imperio romano. Dice, y estará asentado donde hay 7 colinas. Justo en la ciudad de Roma, donde está ahí, está alrededor de 7 colinas. O sea, es impresionante todo lo que Dios describe en detalle. Entonces, esto es para que podamos nosotros volver a leer la palabra, o leer la palabra por primera vez. Si por ejemplo llega a Levítico, el libro de Levítico o Números da demasiada información, demasiados nombres, brinques esas páginas. O sea, si viene y te pone 2 hojas completas de puros nombres de descendencia. Ok, brínquese esas páginas y siga leyendo historia. Pero no se desanime, porque si se pone a leer todos los nombres se va a aburrir. O todas las leyes de Levítico. ¿Sí? Si se cansa, aváncele un poquito más. No tiene que leer así exhaustivamente todo, pero adquiera un panorama completo. Entonces, Reyes, Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, esos libros hablan prácticamente de lo mismo. Hablan de cuando el pueblo de Israel pidió un rey, cuando es Saúl, y luego David, y luego Salomón. Eso es Primera y Segunda de Samuel. Pero luego Reyes te habla Reyes y Crónicas te habla de cuando se dividió el reino. ¿Me estás siguiendo? Cuando se dividió el reino en norte, sur, Israel, Judá, ahí te narra de los 19, 20, 0 y 8. Entonces ahí te narra de todo eso. Entonces te diga, ay, ahora este rey, pero ya con esta mímica usted puede decir, este profeta profetizó al reino del norte, al reino de Israel. Ok. Entonces yo le animo con todo mi corazón
a que haga una decisión de leer la palabra de aquí a diciembre, adquiera un panorama general. Los salmos son muchos, son 150. Lea algunos salmos importantes. ¿Y cuáles son estos? Puede buscar en Google salmos, por ejemplo, mesiánicos. Lea los salmos, ahí le van a salir algunos. Salmos de cautiverio, le van a salir. Creo que en la semana escribí, o en el que viene, no, en esta semana escribí un salmo donde estaban cautivos en Babilonia, ¿recuerda? Cuando ¿es el 137? ¿Sí lo puse esta semana o ya estoy mal? ¿Sí? Sí, en esta semana puse de lectura el Salmo 137 y allí el pueblo de Israel narra cómo se sentían cuando estaban cautiverios en Babilonia. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, leer ese salmo te da mucha vida. Inclusive hubo un grupo de los 70s, no recuerdo cómo se llama ese grupo, pero ellos cantaron una canción en los 70s y le pusieron música disco a ese salmo. Era By the Rivers of Babylon. Esa canción es el Salmo 137 y todo el mundo andaba bailando. Ni sabía lo que estaba bailando, pero en realidad esto el Salmo es ese Salmo. Entonces hay muchas cosas que ignoramos como pueblo de Dios, muchas cosas como cristianos que no sabemos. Entonces yo le animo de veras, por su bien, por su prosperidad, por su conocimiento, por su vida así, métase por favor a la palabra. Necesita meterse a la palabra. Métase a los devocionales que se hacen cada semana. Necesita hacerlo. Puede llegar un día donde le duela mucho no haberse metido en este tiempo con el Señor. Aproveche este tiempo, ¿sí? Que no le suceda a usted la situación que le pasó a Israel por no aprovechar el tiempo. Mire, tenemos tantos privilegios actualmente. Estamos en una tierra prometida, ¿sabía? Para muchos cristianos en el mundo, nosotros en Ciudad Juárez estamos en una tierra prometida. Primero, porque es el desierto. Segundo, porque tenemos toda la libertad de hablar de Dios y celebrar a Dios. Tenemos todo, pero hay gente que no puede reunirse. En China la gente no se puede reunir. Han encarcelado a cientos de personas en este mes pasado. En este mes pasado, cientos fueron encarcelados. Pastores fueron encarcelados. Cristianos tienen que memorizar grandes porciones de la Biblia porque no pueden cargar abiertamente un libro. Porque la policía china te puede parar en la calle y si ve en tu mochila una Biblia o que la traes abierto electrónicamente, vas a tener un problema, vas a ir a la cárcel, a un calabozo. Y es probable que ahí mueras. Nosotros estamos en la tierra prometida. Sin embargo, a veces no se valora lo que estamos teniendo. Valore este tiempo. Aprenda, crezca, métase con el Señor. Amén. Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Estamos en el 69. ¿No estamos en el 2023? Ok. Entonces, después de Babilonia, que sitió Jerusalén y a Judá lo tomó cautivo por 70 años. Primero fueron los asirios, ¿sí? Los asirios, Dios los usó. No fue un gran imperio así, el primer grande imperio fue Babilonia, pero los asirios sí fueron grandes, pero no tanto. Los asirios fueron contra ¿quién? Israel, y ahí fue la dispersión. ¿Cuántas tribus había en Israel? ¿Recuerda? Había 10 tribus, muy bien. Y luego Babilonia, el rey de Babilonia, ¿quién lo recuerda? Nabucodonosor. Nabucodonosor sitió Jerusalén y tomó a Judá cautivo. En ese cautiverio, ¿quiénes iban? Iban unos jóvenes. Daniel era uno de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego. Okay. Entonces, el siguiente imperio del mundo después de Babilonia, un día estando Babilonia, muere Nabucodonosor, avanza otro rey, entra otro rey en acción, y este rey abusó de su autoridad y mandó traer los utensilios santos que cuando conquistaron Jerusalén los trajeron del templo. Entonces usurparon el templo de Dios y los instrumentos que habían dedicado para el servicio santo de Dios
eran muchas copas de oro. A este rey se le ocurre, mándenlos traer. Estaban en una fiesta, estaba bien borracho ya, y traen los instrumentos, los utensilios, y empiezan a beber con esos utensilios. Y en eso aparece una mano en la pared de enfrente del palacio, y empieza a escribir un mensaje que nadie podía entender. Se vuelve loco este hombre, dice que sus rodillas golpeaban una con otra del miedo que tenía, y entonces manda a traer a los astrólogos, a los adivinos, y nadie sabe, hasta que alguien se acuerda de Daniel. ¿Por qué Daniel ya no está ahí presente si con Nabucodonosor fue el segundo o el tercero del reino? ¿Qué pasó? Es que este otro rey tenía otra onda, otra idea completamente. ¿Sí me explico? Entonces le platican de Daniel, lo manda a traer, le dice, sí, te voy a dar el mensaje. Dios ha pesado tu reino y te ha encontrado falto. O sea, te metiste con el equivocado y ya basta. Esta noche tu reino va a ser partido, o sea, Babilonia va a ser partida y va a ser entregado a los medos y persas. De hecho, en el libro de Daniel se profetiza que una de las bestias que devoraba a la bestia principal, que era el imperio babilónico, se componía de dos bestias, de dos partes importantes. Era mitad un animal y mitad otro. Curiosamente, el imperio, los persas eran los de Media y Persia. Entonces era el imperio medo-persa. Sí, entonces de las cuatro bestias que habla la Biblia de toda la historia de la humanidad, la segunda bestia de la que habla es el imperio medo-persa. Cuando Judá estaba cautivo, ¿me está siguiendo? Cuando Judá estaba cautivo en Babilonia, sí, es cuando sucede este evento de la pared, de que el Meneu Parsin, ese fue el mensaje. Y Daniel le dice, sí, el mensaje es este: hoy tu reino fue contado y fue hallado falto, y será entregado a los medos y persas. En este momento está entrando el ejército. Y sí, arrasaron con Babilonia. ¿Y qué pasó con los judíos? Ahora los llevaron cautivos a Persia. Oh, qué hambre. Un pez se come otro pez, el pez grande al pez chico. Ahora iban a Persia. ¿Qué cree que pasó en Persia? Daniel sobresalió mucho otra vez. Y estos hombres sobresalieron mucho. Y ahí sucedió una historia impresionante. Entonces, ellos derrotaron a los babilonios, el imperio medo-persa. Durante ese periodo, el rey Ciro, ya en Persia, ¿me está siguiendo? El rey Ciro permitió que los israelitas volvieran a Jerusalén, porque de hecho Dios dijo, voy a usar a mi siervo, el rey Ciro, y todavía ni siquiera entraba en acción. Todavía no había nadie. Mi siervo, el rey Darío de Persia, todavía ni eran conquistados, ni pasaba nada. Mi siervo Darío va a dar la orden para que regresen a Jerusalén. Pues ¿qué cree que hizo Darío? Le testificaron, creyó en Dios, bla, bla, bla. Todo fue un siervo de Dios en realidad, el rey de Persia. Y firmó un decreto. Yo declaro que el Dios de Israel es el Dios de todos los dioses. Es el creador magnífico del universo. Así impresionante. Y luego dijo, ordeno que todos regresen. Los judíos que están en la cautividad regresen y reconstruyan Jerusalén. Dios es tan poderoso que ningún rey se le puede oponer a lo que él quiere hacer. Cuando él tiene sus planes, los lleva a cabo. La historia humana está narrando solamente toda la potencia y el poder y los planes del Señor. Entonces regresa un primer remanente. ¿Me está siguiendo? Entonces ordena que regresen a reconstruir el templo. A esta época se le llama retorno. O sea, es cuando inicia la restauración. Unos 50,000 judíos volvieron a Jerusalén. El retorno a la tierra prometida fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Jeremías dio específicamente esa palabra. Cuando llegue a Jeremías y encuentre ese capítulo, va a decir, wow, qué impresionante que Dios profetizó en detalle todo. ¿Cómo no vas a caminar y creer en un Dios así? ¿Cómo no vas a creer que Dios puede sostener tu vida cuando conoces así? Te falta la fe a veces porque no conoces los detalles del corazón tan fuerte, tan hermoso, tan valiente, tan lleno de poder de Dios a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, otra evidencia de la realidad de Dios y la autoridad de su palabra fue esta situación. Entonces, la mímica aquí es, decimos, acá está Asiria. Aquí en medio está Babilonia. ¿Me está siguiendo?
Y más acá abajo, cerca de donde está Valeria, levanta tu mano, ¿vale? Más o menos por aquí está Persia. Entonces decimos, Persia, ¿está conmigo? Decimos Persia apuntando acá, no acá, es acá, Persia. Y luego otra vez agarramos a Judá. Recuerda que allá fue Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Bueno, ahora lo revertimos. Persia, porque a los babilonios los conquistó Persia. Entonces, ahora Persia, Judá, retorno. Otra vez. Persia, Judá, retorno. Lo mandamos otra vez a la tierra prometida. Conmigo. Persia, Judá, retorno. Muy bien. Hubo 3 imperios. Fue el imperio primero Asiria, Babilonia y Persia. El trabajo de estos 50,000 judíos, ¿cuál fue? Reconstruir el templo. ¿Sí? Reconstruir el templo. Entonces, si aquí está Persia, podemos decir Zorobabel, ¿sí? Seguimos apuntando a Persia. O sea, porque él viene de Persia. De hecho, Zorobabel creció en Persia. Él nació y creció en Persia. Él no conocía la tierra prometida. Él fue educado en Persia, él no sabía ni qué onda. Era una generación que ya ni sabían de la tierra prometida. ¿Sí me explico? No conocían. Solo comían chicken. Entonces, perdón, se me salió. Eso no se dice, hermanos. Ok. Entonces es Persia, no. Por aquí decimos Zorobabel, templo. Zorobabel, templo. ¿Por qué Zorobabel? No, saben que mejor apuntamos a Israel para no confundirnos. ¿Sí? Zorobabel, templo. ¿Sí estamos? Entonces no apunte para acá, apunte para acá. O si quiere para los dos y lo templo, como quiera. No se crea, así no es. Zorobabel, templo. Porque Zorobabel fue un líder que Dios escogió junto con esos 50,000 judíos. ¿Y qué fue lo primero que ellos comenzaron a edificar? El templo. ¿Sí? Entonces es Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. Otra vez. Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. ¿Sí? ¿Qué dije? Acá, sí es allá. Allá está Zorobabel, perdón. Zorobabel, templo. Miren, vamos a decir las últimas. Vamos a decirlo desde reino dividido. ¿Sí? Reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. O me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. ¿Sí? Muy bien. Noten que la prioridad de Dios para el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Ellos ya tenían mucho tiempo en un país pagano completamente. Totalmente pagano. ¿Cuál fue la prioridad de Dios? Miren, lleguen y por favor instalen 60 maquiladoras. Hay que implementar, hay que sembrar uvas, hay que sembrar todo eso rápido, reconstruir. Hagan sus casas, vamos a abrir 10 Home Depot para que todo el mundo tenga material. Y vamos a dar bonus del gobierno para que todo el mundo reconstruya las calles. Vamos a eliminar los baches y vamos a hacer esto. No, todo eso no sirve, todo eso no construye una nación. Reconstruyan el templo. Porque el templo representa tu comunión con Dios. El templo en la historia de la Biblia representa la prioridad de poner a Dios en primer lugar. ¿Dónde usted ha aprendido las verdades que lo han sacado del desánimo y lo han vuelto otra vez a Dios? ¿Dónde lo aprendió? En la reunión de la iglesia. ¿No lo aprendes en casa viendo Netflix? Fue en una reunión donde Dios... Usted llegó un día tronado a este lugar, llegó mal, llegó cansado, llegó desanimado, llegó con mucha desilusión, llegó con todo el fracaso anterior, con mucho dolor y frustración. Es aquí donde Dios tomó ese dolor. Es aquí donde Dios toma tus cargas. Es aquí donde aprendes las verdades que van a cambiar tu vida. Muchos de ustedes trabajan, yo también tengo una empresa, mini empresa, es compraventa prácticamente, pero... Ustedes trabajan en empresas, en organizaciones de gobierno, en secretarías de gobierno, en hospitales, en maquiladoras, pero
Yo trabajo en la mejor empresa de todas. Yo trabajo en la iglesia de Dios. Trabajo en la empresa de Dios. No una empresa como lucrar en sí, sino trabajo en la organización más importante del mundo. Me podría parar el cuello en este momento, como hizo mi pastor una vez. Trabajo en la más grande e impresionante organización jamás vista en el mundo, que se dedica a enseñar a la gente quién es Dios, a sacar a las personas de su vida vacía. Muchos de ustedes son testimonio delante de Dios de cómo Dios los ha sacado de un día, una noche, 10 años de desesperación. Tal vez algunos estaban allá en un rincón, sí creyendo en Dios, sí leyendo la Biblia, pero estaban desconectados. Estuvimos orando, mi esposa y yo, por usted, para que usted viniera, para que usted conociera a Dios. ¿Y dónde fue eso? Fue en un curso, fue en una predicación, que Dios ha ido cambiando todo eso. ¿Qué hubiera sido de usted si no hubiera sido por esta iglesia? Es aquí donde Dios hizo todo eso. Entonces, lo primero que se debe de poner siempre en primer lugar en su vida es la asistencia a la iglesia. No puedo decir templo porque ni templo tenemos, pero a la iglesia en el griego es eklesia, que quiere decir, ¿sabe qué significa eklesia del griego? Salir a congregarse. Entonces, de hecho, la misma iglesia el significado de eklesia es salir a congregarse. Entonces, no tenga por costumbre faltar a la iglesia. Acostúmbrese. Esa es la más importante costumbre, hábito, tradición, fundamento, como le quiera llamar. No faltar a la iglesia. No lo negocie a cambio de nada. Ponga a Dios en primer lugar. El trabajo, siempre va a haber trabajo. Los compromisos siempre va a haber. Siempre va a haber algo por lo cual usted puede sustituir una reunión. Pero Dios lo primero que les mandó a hacer es reconstruyan el templo. Otra vez se reinició el sacrificio diario. Se reorganizó la alabanza. Se reorganizó la predicación. Todo empezó a fluir otra vez. Era una generación que ni siquiera, muchos de ellos no sabían a qué iban a Jerusalén. Yo creo que fue desgarrador para ellos venir del imperio persa, el más grande de esa época, y llegar a una ciudad tan fea, tan sin murallas, sin nada. Antes de hacer un círculo de protección en las murallas, primero comenzaron a hacer el templo. Zorobabel fue el indicado para hacer esto. Amén. Mientras tanto, en Persia, estoy mal con las láminas. Bueno, mire, en ese mapa podemos ver, ¿lo alcanza a ver? Podemos ver dónde se desarrolló cada libro de la Biblia. Mire qué interesante. Por ejemplo, en el norte, ¿sí ve? Se ubica el norte, ¿verdad? Se escribió primera y segunda de Crónicas, primer libro de Samuel, Reyes, ¿ok? O sea, en ese periodo. Y luego abajo está Josué, Jueces, Ruth. A la derecha está Esdras, Nehemías y luego Esther a un ladito, ¿ok? Este es el libro de... Esa es un as, la bandera. Entonces, izar la bandera, Isaías. ¿Ok? Esa fue una broma de Ike. O sea, izar la bandera, Isaías. Ok. Es el libro de Isaías. Muy bien. Mientras todo esto pasaba, cuando regresa Zorobabel, aparece en escena Esther. Esther fue una mujer israelita que ella ganó algo así como un concurso de belleza, fue Miss Persia, pero se casó con el rey Asuero. Eso estuvo muy impresionante y muy interesante. En ese tiempo hubo una conspiración diabólica de parte de un hombre llamado Amán para que el rey de Persia diera un decreto para exterminar a todos los judíos. O sea, fue algo así muy impresionante. Entonces, el libro de Esther te narra, te cuenta todo ese proceso. Y Esther, junto con su tío Mardoqueo, descubrieron y revelaron esta conspiración. Y entonces fue descubierto este hombre, Amán, y al final él fue ejecutado con toda su familia.
Entonces, como fue en Persia eso, podemos decir Esther, apuntamos a Persia, ¿sí? Estoy en la, ¿qué número? 71. Esther, y luego le hacemos como, porque ella llegó a ser reina, se casó con el rey, reina. Esther, reina, ¿sí? ¿Sí estamos? Entonces, las últimas 3 que agregamos fue Persia, Judá, retorno, Zorobabel, templo, Esther, reina, ¿sí? Muy bien. ¿Está conmigo? Muy bien. Después de esto está el libro de, viene Esdras. O sea, una vez que, mientras Zorobabel regresa a reconstruir el templo, ¿me está siguiendo? Mientras Zorobabel regresa a reconstruir el templo, en Persia sucede esa situación, porque regresaron en varios, en 3 o 4 etapas. En la primera etapa fue Zorobabel. Y mientras iban a regresar, fíjense cómo el diablo quiso a través de una persona exterminar al pueblo de Israel para que no regresaran los demás. Algo así como un tipo de holocausto que se quería hacer. Pero entonces aparece la segunda persona que Dios usó para regresar. Y esa persona fue Esdras. ¿Sí? Estamos hablando de la número 72, ¿verdad? Esdras. Y Esdras, mire lo que le voy a platicar de Esdras. Es algo muy hermoso. El libro de Esdras, cuando lo lea, le va a fascinar porque dice que el enfoque de Esdras ya no fue tanto el templo, sino ministrar a la gente, enseñarle la palabra de Dios a la gente, porque no conocían. Sucede que cuando ya se pudo usar el templo nuevamente, Esdras, y es la reinauguración del templo, ¿sabe qué hizo Esdras? Esdras lleva la palabra. Dice que hubo una reunión muy solemne y que todo el pueblo de Israel estuvo de pie, de Judá, todo el pueblo estuvo ahí congregado, y desde la mañanita hasta pasado el mediodía, como 5 o 6 horas, estuvieron de pie todos, chicos y grandes, hombres y mujeres, estuvieron de pie, y Esdras les estuvo leyendo la palabra durante todas esas 5 o 6 horas. Dice, mientras les estaba leyendo y les estuvo hablando, les narró cómo fueron sus antepasados rebeldes con Dios. Cómo se rebelaron contra Dios. Y cómo Dios por muchos siglos, por mucho tiempo les dijo, sírvanme, o si no van a caer presa de los enemigos. Y no hicieron caso. Pero entonces, cómo Dios les permite ahora a ellos regresar. Fuimos a Babilonia cautivos por nuestra rebelión. Todo eso les leyó. Lo encontró en las crónicas y en las historias del pueblo de Dios. Cuando todo eso pasó, cuando ya regresan y reconstruyen, Esdras les habla la palabra. Dice que estaba de pie leyendo el rollo de la palabra de Dios, porque era un rollo. Y entonces toda la gente empezó a llorar. Toda la gente estaba muy compungida en su corazón. Toda la gente estaba muy dolida. Y empezaron a inaugurar el templo. Y tuvieron una gran fiesta espiritual. Y todos se consagraron, se arrodillaron ante Dios, pidieron perdón a Dios, se volvieron al Creador. Y Dios perdonó su pecado. Pero dice Esdras, porque hace mucho prediqué de ese libro, dice Esdras que narra el libro de Esdras, el profeta, que a lo lejos de ese lugar no se distinguía los gritos de júbilo ni el llanto tan fuerte del dolor de haber ofendido a Dios. No se alcanzaba a distinguir. Algunos estaban gritando de emoción y de celebración, pero era mucho los alaridos de llanto, de lo compungidos que estaban. Dice que de lejos no se distinguía ambos. Se oía todo un algarabía, hasta que llegabas, veías a muchos tirados de rodillas, llorando su pecado, volviéndose hacia Dios, y otras personas estaban celebrando de una manera muy, muy efusiva, con mucha gratitud. Qué maravilloso cuando Dios te perdona. Qué increíble cuando puedes ir y llorar ante su presencia.
y pedir perdón y reconocer tu falta, reconocer tu pecado, reconocer tu arrogancia. Qué hermoso es cuando puedes hacer eso y sientes que Dios toma tu pecado y sientes que Dios lo perdona. Eso se siente, eso no es algo ambiguo, eso se siente en tu cuerpo, se siente en tu alma, eso se siente. Si no, yo no sería cristiano. A Dios no lo veo, pero sí lo siento, claro que lo siento. Entonces Esdras se enfocó en edificar no el templo, sino la gente. Entonces decimos, Esdras igual apuntamos a Jerusalén. Esdras, gente. ¿Sí? Esdras, gente. Otro líder fue Nehemías. El libro de Nehemías. Híjole. Levante la mano, ¿quién ha leído este libro de Nehemías? O una parte, levante la mano. Muy bien, falta mucha gente. Lea Nehemías, por favor. Nehemías es un libro de liderazgo, de consagración. Es un libro impresionante, impresionante. Este tercer líder, este tercer grupo de retorno, era encabezado por Nehemías. El trabajo fue reconstruir los muros alrededor de la ciudad. Fíjense, Zorobabel reconstruyó el templo. Y luego Esdras se enfocó en la gente. ¿Sí estamos? Y luego Nehemías en la muralla. Fíjense que nosotros frecuentemente nos enfocamos en la casa y el trabajo. O sea, el trabajo es como la muralla o la seguridad. Pero Esdras se centró, Dios lo envió a trabajar en la gente, en el corazón. Necesitas primero tener a Dios en tu corazón. No es primero solo la seguridad y tu trabajo y dónde vas a vivir y todo eso. No, la seguridad más grande es que Dios esté en tu corazón y que tú estés en Dios. Muy seguido oramos, ¿se ha fijado? Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿Verdad que oramos así? Haz tu voluntad en mi vida. Podemos orar diferente a partir de hoy. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Él completó en 52 días, Nehemías. En 52 días completó la muralla. Eso no había sido hecho en muchas décadas, 150 años más o menos. Y él lo completó de una manera muy, muy impresionante. ¿Sí? Ese es el libro de Jeremías, que habla del cinto podrido. ¿Ok? Entonces dijimos Nehemías 73, Nehemías muros. ¿Sí? Nehemías muros. Y la mímica es así. Apuntamos igual a Jerusalén. Nehemías muros. ¿Sí? Hay un libro muy bonito que se lo recomiendo. Es del pastor Chuck Swindoll, sí. Lo confundía con Charles Stanley. El pastor Chuck Swindoll se llama Pásame otro ladrillo. Les recomiendo mucho ese libro. Pásame otro ladrillo del pastor Chuck Swindoll. Chuck Swindoll. Es un libro muy, muy hermoso de liderazgo, de consagración. Buenísimo libro. ¿Ok? Muy bien. Pues ese es el libro de Jeremías. ¿Me está siguiendo? Es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones es el libro cuando ya fue conquistada Jerusalén. Llora el profeta. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque a él le tocó ver toda la devastación del pueblo, toda la devastación. El libro de Ezequiel, los huesos secos, ¿sí? Está el libro de Daniel. Todos ellos le hablaron, Ezequiel y Daniel hablaron a los judíos en el exilio, o sea, en Babilonia. ¿Sí me está siguiendo? Mientras Israel estaba cautivo en Babilonia, allí hablaron Ezequiel y Daniel. Fíjense qué padre, estaban cautivos en Babilonia, habían perdido todo, prácticamente todo. Y Dios le habla al pueblo de Israel en Babilonia y le da un mensaje. Así como tú puedes ver un valle de huesos secos, porque así está mi pueblo, se alejó de mí. Dice, yo un día voy a hacer que esos huesos cobren vida otra vez. Esa fue la promesa de Dios. ¿Sí? Podemos recordar
Entonces a Daniel y a Ezequiel. Y luego está Oseas, ¿sí? Ahí aparece una mujer que ejercía la prostitución. Habló al reino del norte en el preexilio. Dios le dijo a Oseas que se casara con Gomer. Fíjese muy bien. Dios le habla a Oseas y le dice, hablándole al reino del norte, ¿sí? Los del norte no tuvieron ningún rey bueno. Eran las 10 tribus. ¿Me está siguiendo? Dios le dice, profetiza al reino del norte, en el libro de Oseas. Y le dice al profeta Oseas, ve y ve a la subasta de mujeres esclavas. No, perdón, ve y cásate con una mujer, busca una mujer que ejerza la prostitución. Así le dice Oseas, a Dios a Oseas. Dice, y tómala por esposa, cásate con ella. Y Oseas dijo, ¿por qué voy a hacer algo así? Haz eso, por favor. Y va y se casa con ella, dice, y ámala. Y Oseas la ama. Honra a aquella mujer. Se dedica a ella, le da una casa, le da todo lo que ella necesita, le compra vestidos nuevos. Pero un día aquella mujer lo dejó. Dejó a Oseas. Le había dado toda una vida. Le había dado todo lo que él tenía y la estaba amando. Pero aquella mujer abandonó a este profeta. Y pasa tiempo y Oseas se quedó devastado, muy triste, y le dice Dios a Oseas años después, ahora ve a donde hay una subasta de esclavas. Ve por favor. Y va. Y ve que en la subasta está la que era su esposa. Toda golpeada, abusada, mal, desnutrida. Y estaba allí ella, siendo subastada. Pero es que ella abandonó a su esposo. Y le dice Dios, Oseas, cómprala. Y paga el precio que sea, cómprala al precio que sea. Y Oseas la compra, el profeta la compra. Y vuélvela a amar. Y la vuelve a amar, limpia sus heridas. Le da de comer, la viste nuevamente. Y luego le dice Oseas, ahora profetiza esto a mi pueblo. Yo te amé. Yo te amé. Y como dice en el libro de Ezequiel, iba pasando un día y te vi en tus sangres. Te vi allí tirada junto al camino, Jerusalén. Te vi tirada junto al camino, te vi sangrando, dañada, golpeada. Y yo te tomé, te lavé, te puse una diadema, te puse un vestido, hice todo por ti. Te puse un anillo. Porque aunque estabas en tus sangres, aunque estabas toda dañada, yo te limpié, te redimí y te dije vive. Y luego dice, sí, te dije vive. Eso es lo que hizo Dios por Jerusalén. Lo sacó de Egipto. Y en nuestra vida también. Oseas compra entonces a aquella mujer que había sido su esposa y la vuelve a amar. La dignifica socialmente otra vez. De eso trata el libro de Oseas. Y luego el mensaje es este. Oseas, dile a mi pueblo que aunque no eran nada, yo los compré. Estaban viviendo una vida de prostitución con otros ídolos, con otra vida, estaban destruyendo su vida. Yo los tomé y te hice mía. Te amé, te limpié, te protegí, pero tú me abandonaste y te fuiste a prostituir con otros ídolos, con otros dioses. Echaste tu vida a perder nuevamente. Y el mensaje es este, Jerusalén, te voy a volver a comprar. Israel, un día te voy a volver a comprar. Estaba anunciándose la venida del Mesías para pagar por precio de sangre ahora por el pecado del mundo. Esa es nuestra historia, ese es el evangelio. Entonces, no leer el Antiguo Testamento, no conocer todo esto, te estás perdiendo de mucha enseñanza impresionante. Lea la palabra, amén. Ese es el libro de Oseas. Joel es el libro de es el reino del sur. Joel predica al reino del sur. Hay una plaga de langostas en los días de Joel que deja la tierra toda sin cosecha. O sea, toda.
para hablarle y hacerlos entrar en razón, ¿sabe qué hizo Dios? Mandó una plaga de langostas. Así como lo hizo con Egipto, ahora lo hace con su propio pueblo. Y de repente en Ciudad Juárez se fueron las 380 maquiladoras que había. Piensa en eso. Piensa en eso. Se cerrarían inmediatamente como unas 6 clínicas del Seguro Social. Pero así, rápido. Hay como unos 4,000 negocios que dependen indirectamente de la maquiladora. Imagínense la venta de carros en diciembre. ¿Cómo va a ser un diciembre sin todo el derrame económico? En el seguro habría problemas porque tendrían que recortar a más de la mitad, según expertos, a más de la mitad de empleados. No podría sostenerse el seguro social sin la industria maquiladora. Así Dios manda una plaga de langostas y se devastó toda la tierra. Una langosta así, chapulincito grande, un chapulín que hizo pesas. Así es, bravo. Y acabó con toda la cosecha, con todo, se quedaron sin hambre. Dicen los expertos, en la ONU leí un artículo hace ya muchos años que decía, si solamente un año, solo en una temporada se deja de producir alimento mundial, va a haber más de 10 años de hambruna en todo el mundo. Solo por un año. Así de ese tamaño está la cosa. Entonces Dios está tratando de hacerlos volver otra vez a Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios envía esa plaga de langostas? Porque lejos de Dios solo va a haber destrucción. Dios prefiere hacerlos pasar hambre, restringir tal vez el trabajo, tener algo de necesidad. Cuando venga una necesidad económica, acuérdese de este libro. No es que Dios lo esté haciendo con usted, no. Hay periodos también de escasez. Pero cuando algo pase así, lo más importante es recordar qué es lo prioritario. No es el trabajo. Dios dice que no es el trabajo. Primero es Dios y luego el trabajo. Una plaga de langostas en los días de Joel despojó a toda la tierra y la dejó desnuda, la tierra de Judá. Dios le anuncia que esta plaga no sería nada. Fíjese bien. Bueno, esta plaga que tuviste no es nada en comparación a cuando vengan los babilonios contra ti. Y el pueblo de Israel no hizo caso. O sea, cuando Dios te dice, va a pasar esto, por algo te lo está diciendo. Algo viene detrás. Algo viene, haz caso, arrepiéntete, vuélvete. ¿Sí? Mi esposa hace muchos años aprendió a hacer una oración. Ella decía, Señor, si hay algo que estamos haciendo neciamente, si hay algo que estamos haciendo mal, si hay algo que deliberadamente estamos desobedeciendo, gracias. Por favor, dinos desde ahorita. No queremos aprender a la mala. No queremos pasar por una etapa donde tengas que estrujarnos y sacudirnos. ¿Por qué? Mejor desde ahorita dinos y vamos a obedecer. Amén. ¿Ese qué libro es? Lo vimos ahorita, puede ver sus apuntes si quiere. Esa es una plomada. Amós, es el libro de Amós, lleva acento en la O. Amós habló en el reino del norte. Amós predicó al reino del norte. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel, muy bien. Y fue en el preexilio, o sea, antes de que al reino del norte lo conquistara, ¿quién? Los asirios, muy bien. Luego está el libro de Abdías. Abdías significa guarda del hermano. Amós significa plomada. O sea, bueno, habla de la plomada. Abdías habla de guarda del hermano. Le habla a la tierra de Edom. Edom. Los edomitas, ¿sabe de dónde venían? Esaú. Los edomitas venían de la tierra de Esaú, hermano de Esaú era hermano de Jacob, muy bien. Entonces, los edomitas provenían de Esaú, el hermano de Jacob, de donde nacieron los israelitas. Ahora, era un reclamo del profeta a Edom, porque no ayudaron a Israel. ¿Sabe qué hicieron? Cuando Israel fue conquistado, pasó lo que acá en México, se unieron hacia el imperio asirio para acabar con Israel. Entonces Edom
también Dios trató con Edom. Luego está el libro de Jonás. Ahí está un gran Nemo. 2 profetas le hablan a los asirios y los habitantes de Nínive se arrepintieron por la predicación del profeta que se llamó Jonás. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Por qué Jonás no quería predicar? A darles el mensaje. A Jonás le daba mucho coraje porque ¿cómo que les voy a hablar de Dios? No, ve y háblales. Acá estaba Siria. Ve y háblales. No, pues agarró un barco y se fue quién sabe para dónde, para allá. O sea, todo lo contrario. Pero Dios tenía preparado un pez. Cuando te sales del plan que Dios tiene para ti y eres su hijo, cuando te sales del plan que Dios tenía para ti y lo rechazas y te sales, Dios tiene un pez esperándote. Ese pez no sé cómo se llame, pero va a usar un pez, algo, porque dice la Biblia, Dios tenía preparado un pez. O sea, Dios va a usar algo para hacerte regresar. ¿Cómo? No sé. Pero es que Él se tomó en serio cuando tú un día le dijiste, ven a mi vida, quiero que seas mi padre, te necesito. Y quiero caminar a tu lado. Le entregaste tu vida y si en ese momento se llevó a cabo una fusión, un pacto que se le llama adopción. Fuiste adoptado por Dios y Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Te puedes ir 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Va a usar algo. Si yo les pidiera que pasaran algunos y dijeran, en mi caso Dios usó esto, en mi caso Dios, o sea, es impresionante lo que Dios ha usado. Puede ser un divorcio, puede ser cualquier cosa, Dios lo usa. Yo estuve en esa posición, cuando yo me alejé de Dios de joven, yo fui un tiempo, pero en realidad nunca me entregué bien a Dios, me alejé y en ese proceso me pasaron muchas cosas. Recuerdo que una vez choqué. Y con el que choqué era una persona del Paso, pues resulta que llamó al ajustador de Texas y no sé qué, pero luego se fue. Yo tenía 18 años, era un pollito. Y ya como que no supe qué hacer y ya a lo mejor ya ni me van a pagar. Pues tuve que ir a buscar a este señor al Paso, no me abrió la puerta, estaba yo bien triste. Fueron como 6 meses que me quedé sin carro. Mi papá tuvo que comprar otra troquita mientras para que yo la usara porque yo le ayudaba en el trabajo y varias cosas. Pero yo decía, ay Señor. Entonces ahí lo que hice fue un domingo en la tarde cuando estaban los jóvenes reunidos de la iglesia, que ya ni iba yo a la iglesia. ¿Qué cree que hice? Fui con los jóvenes de la iglesia. Hola, ¿cómo están? David, ya me abrazaste. No, pues aquí ando. ¿Pueden orar por mí? Es que choqué y pasó esto y pasó aquí y pasó allá. Era el momento tal vez en que alguien podría decir, te lo dije, ándele. ¿Qué se siente estar sin Dios? O sea, hay gente que hace eso. No, mi amigo Sergio, que fue el que me habló de Cristo, ahí estaba jugando ping pong con su novia. Y fui con él es el que me ha hablado de Dios. Y le dije, me está pasando esto. A lo mejor me quedo sin carro. Me dijo, vamos a orar. Y yo te acompaño al Paso. Pues fue conmigo hasta el Paso. Perdón. No tenía por qué haber ido hasta el Paso. Fue conmigo al Paso. Andaba tocando la puerta allí, Sergio. No encontramos al Señor, pero dijo, vamos a seguir orando. Finalmente me hablan, a la semana me hablan de la ajustadora de seguros desde Austin. Y ya, sí, no sé qué, vamos a hacer una entrevista, bla, 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 se arregló. Y me decía, señor Cano, es que según la entrevista de cómo fue el choque, usted tuvo también un porcentaje de culpa porque iba a exceso de velocidad. Cuando yo le digo a los jóvenes, no manejen tan recio, es porque yo sé que es ir a exceso de velocidad y no poder frenar a tiempo. Y no es por dar guerra, es para que no pasen por lo que uno pasó, ¿verdad? Papás, ¿verdad? Por eso lo decimos. Entonces, nomás le podemos pagar $700. Me estaban cobrando $200, 250. Ok, está bien. Me los mandaron, en una semana llegó, arreglé mi carro, le compré hasta un antifaz nuevo, le puse unas bocinas nuevas, me compré unos Nike nuevos y llevé a mi esposa a comer a Long John Silver's en El Paso.
y el platillo de 10.99. Qué increíble es que lo echan al mar y va en el barco, se empieza a hundir el barco y ponen en riesgo a todo el mundo y lo tiran al agua y lo toma un pez. Ahí en el pez se arrepiente, usted va a ver la oración de Jonás allí, y finalmente lo vomita. ¿Dónde creen? En la playa de Nínive. Justo ahí lo vomita el pez, nomás que ya olía muy mal. Era perfume Nemo 4.0. Así, y entonces empieza a predicar y predicó el mensaje que Dios le había dado. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive será destruida de aquí a 40 días. ¿Por qué? Porque Asiria fue un imperio que dañó a Israel. Por eso, y cuando lo conquistaron, fue horrible. Dice que agarraban a los bebés y los estrellaban contra las piedras. Ponían a las mujeres de Israel embarazadas y las abrían con una espada, pero antes de apostaban a ver si era niño o niña lo que salía del vientre. Las abrían, sacaban el bebé, le cortaban la cabeza, era niña, y ya así jugaban apuestas. Asiria fue un pueblo increíblemente sanguinario. Y Jonás lo que él quería era que la exterminara igual que Sodoma y Gomorra. No, lo manda a predicar, y Jonás dice: ¿cómo voy a ir a predicarle a los de Nínive, a los asirios, si ellos destruyeron a Israel y fueron tan horribles, son tan sanguinarios? Mataron a nuestras mujeres. ¿Cómo quieres que vaya a hablar eso? Ve y háblales. Y va y les habla. ¿Y qué creen? El rey de Asiria, el rey de Nínive, dice: todos vamos a ayunar, incluyendo a los animales. Y se postran, se ponen ceniza y se visten de luto y se arrepienten de su pecado. Dios perdonó su pecado y Jonás se enojó. ¿Cómo que lo perdona? Es como cuando dice: ¿cómo que el que me hacía bullying es salvo ahora? No, yo quería que se perdiera en el infierno, dijo un amigo. No, háblale de Cristo a tu enemigo. No le voy a hablar, para que no vaya al cielo. ¿Eso qué? Es el espíritu de Jonás. Entonces Jonás se enoja, va y se duerme y ve a todo el pueblo arrepintiéndose, gimiendo ante Dios, pidiendo perdón. Y Jonás está bien enojado y se enoja con Dios. Y Dios le dice: este pueblo ni siquiera sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Además, tú no los hiciste, yo los hice. Yo quiero tener misericordia sobre ellos. Quiero dar esa oportunidad. Wow, ese es Dios. Después Nínive persistió en la maldad y sí fue destruida. O sea, Dios te perdona, pero si persistes no va a ir bien. ¿Ok? Luego sigue el libro de Miqueas. ¿Sí? La narración de Judá está en juicio por su pecado, y Dios es el juez y abogado defensor. O sea, al mismo tiempo que está enjuiciando a Judá, también lo está protegiendo. Los cielos y la tierra son llamados como testigos del pecado de Judá. O sea, todo esto es antes de Nahum. 150 años después de Jonás, los asirios volvieron a los hábitos de violencia, como dije ahorita, idolatría, inmoralidad y arrogancia. Y esta vez el mensaje, o sea, fue otra generación igual, La generación esa donde predicó a Jonás, se arrepintieron y ellos bien, pero luego los hijos de ellos, o la tercera generación de ellos, se olvidaron del Señor. Y esta vez el mensaje fue una inundación, no fue un llamamiento al arrepentimiento, sino un decreto de muerte sobre el imperio asirio. Así de ese tamaño fue. Y fue la destrucción de la ciudad, y esto fue en el año 612 a.C., está en los registros de la historia. Luego está el libro de Habacuc, que es un atalaya, mirando desde la muralla y esperando el tiempo de Dios para barrer a la nación pecadora de Judá. Luego está Sofonías, ¿sí? Contiene más de 20 veces el término día del Señor. Aquí Dios está hablando, el día del Señor le llama al día que seas conquistado por los babilonios, ¿sí? Luego está el libro de Ageo, que es templo. Fue enviado por Dios para exhortar a quienes regresaron del exilio babilónico para finalizar la construcción del templo. Aquí es donde se habla, dice: ustedes ya están en sus casas muy a gusto y tienen sus casas adornadas muy bien, pero mi templo está descuidado. No vuelvan a cometer el error cuando llegaron a la tierra prometida. Empiecen por, traigan los diezmos, traigan todo esto. O sea, es cuando empieza Dios a hablar todo eso, ¿sí? Dedíquense primero al templo. Y luego está Zacarías, ¿sí? Hablando del Mesías que venía, ya está apuntando aquí a la cruz.
Entonces todo el mundo diría, tal vez en 100 años o en 15 ya está por venir. Pasaron todavía muchos años más, pero ya estaba apuntándose ahí. Y luego está Malaquías. Aquí es donde un martillo golpea el corazón de piedra. Es donde le dicen, Señor, ¿tú nos abandonaste? Le dice, no, ustedes me abandonaron. Ustedes son los que me abandonaron. Vuélvanse a mí. Les habla de economía, les habla de muchas cosas. Después de esto pasan 400 años. Otra vez decimos, 400 años es el número, ¿cuál? 74. Ya vamos a terminar. 400 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dijimos? Dijimos reino dividido. ¿Sí? Reino dividido, 400 años, ¿verdad? Luego norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí, o los saco de aquí. Y luego es Asiria, Israel, dispersión, Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Y luego dijimos, Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. Esther, reina. Esdras, dijimos allá, Esdras, ¿qué era? Esdras, gente. Y luego Nehemías, muros. ¿Sí? Algunos dicen así como cangurito. Y luego es 400 años. Y luego decimos de silencio. O sea, después de Malaquías hubo 400 años. O sea, se profetizó del Mesías, pero por 400 años, 4 siglos no pasó nada. Por eso es 400 años, silencio. ¿Todo el mundo conmigo? 400 años, silencio, Cristo. ¿Sí? 400 años, silencio, Cristo. Esto viene detallado en el devocional de la semana. No se lo vayan a perder. Muy bien. Vamos a repasar la semana próxima. Vamos a dejarlo aquí, repáselo en casa, las mímicas. Y la semana que entra vamos a repasar y vamos a cerrar ya lo último. Pero ya, estas fueron ya todas las mímicas. ¿Sí? Podemos repasarlas del día de hoy, que fue a partir de ¿cuál? De las 70, no, de las 60, desde las 60. Que es Persia, conmigo. Persia. Sí, pero yo digo de las de hoy. Hoy comenzamos en la 69, ¿no? Sí, es Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. Esther, reina. Esdras, gente. Nehemías, muros. 400 años. Silencio, Cristo. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Muy bien. Eso ya lo vimos. Ahí está donde los profetas predicaron. Eso lo vemos la semana que entra porque ya no hay tiempo. ¿Cómo se siente después de todo esto? Hay mucho que aprender y crecer. Yo espero que esto esté despertando mucho en usted, el ir a la palabra. Vamos a encontrar tesoros maravillosos allí. Amén. Muy bien. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Señor, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio que nos das de ahorita, en esta época, ver todo el trasfondo, Señor, histórico, el trasfondo mundial, el trasfondo espiritual sobre todo. La historia de tu pueblo, la historia de nosotros, la historia de tus profetas. Señor, cómo fuiste anunciado siglo tras siglo. Y cómo todos esos eventos, Señor, no lograron cambiar tu manera de pensar. No lograron sacarte del propósito que tenías de redimir a la humanidad. Tú entendías bien claro y entiendes que somos necios y pecadores
en nosotros mismos y ya de por sí. Gracias, Señor, por tanta paciencia que has tenido en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has permitido entender en esta serie. Gracias, Señor, porque puedes abrir nuestro entendimiento. Ahorita vemos tu palabra, Señor, como un tesoro incalculable. Hemos hablado solamente así por encima, Señor, de algunas cosas de los libros del Antiguo Testamento. Si habláramos, Señor, en detalle, sacando enseñanza, nos llevaría más de 100 años. Por eso, Señor, queremos releer tu palabra o leer por primera vez tu palabra. Gracias, Señor, porque todo el Antiguo Testamento lo veíamos como historias antiguas. Hoy nos damos cuenta, mucho más claro, que es un libro tan actual. Son principios tan actuales, Señor, tan necesarios en nuestra vida diaria. Pues tú estabas convenciendo al mundo de que tú existes, de que eres real y de que nos trajiste a la tierra con un propósito específico. Gracias, Señor. Hoy te damos juntos gracias por esta joya que es tu palabra. Cada domingo que nos reunimos hablamos de ella. Cada domingo que venimos, cada devocional, cada reunión es alrededor de tu palabra. Es lo que nos ha sostenido. Esta caminata por el Antiguo Testamento, Señor, que realmente nos lleve a ir a tu palabra del Antiguo Testamento y descubrir todo lo que nos tienes que enseñar allí. Gracias, Señor, porque no hay nada. La conclusión es que no hay nada, Señor, nada mejor que tu palabra. No hay nada mejor que tú. No hay nada mejor que tus caminos. No hay nada mejor que tu presencia en nuestra vida. Nada se compara, Señor, a poder levantar las manos y decirte: gracias, Padre, te amo, te adoro, te bendigo. Esta palabra fue escrita, Señor, para que no cometamos los errores que tu pueblo cometió. Y si los cometemos, hay que volver rápido a ti. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros una vez más. Creo que todos nos hemos dado cuenta que afuera no hay nada, Señor. Parece que sí es algo exuberante y grande, pero no hay nada. Tu pueblo se estaba acostumbrando a quedarse en Persia. Ya estaban establecidos, tal vez ya tenían buenos trabajos, casa. ¿Por qué volver, Señor, a reconstruir algo del pasado? Porque eso algo del pasado, Señor, representa el caminar contigo. Si algo debemos enfocarnos y reconstruir vez tras vez, es nuestra relación contigo. Gracias por tanta enseñanza. Perdona, Señor, las etapas de nuestra vida donde neciamente nos hemos aferrado a nuestras decisiones. Hoy reconocemos nuestra necedad y te pedimos perdón. Limpia, Señor, por favor, nuestro pecado. Transforma nuestra manera de pensar. Al ir a tu palabra vamos a recordar y vamos a fortalecer nuestro espíritu y vamos a poder decidir, ya no por nosotros, sino con tu Espíritu Santo en nosotros,
Y entonces podremos vencer el pecado, podremos vencer la tentación. Es tu palabra, Señor, y la comunión contigo lo que nos va a librar de toda tentación. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias porque nos has sacado, Señor, de esclavitudes, de caídas, de pozos llenos de lodo. El problema no ha sido cuántas veces te hemos fallado, pues nos hemos levantado cada vez. Hoy entendemos tu gracia. Se trata de levantarnos inmediatamente. No lamentarnos por haber fallado, sino levantarnos inmediatamente. Sí pedir perdón, sí reconocer la falla, pero levantarnos, Señor. Como el ejemplo que puso Esteban Zaragoza, de aquel muchacho que choca el vehículo y trata de arreglar el problema y ocultarlo porque tiene miedo a la reacción de sus papás. En cambio, el otro joven que sabía que contaba con sus papás, inmediatamente les llama y les pide ayuda y les pide perdón, pero les llama inmediatamente. Así es a veces nosotros, como no te conocemos plenamente, no te hemos buscado a veces en la palabra, no sabemos quién eres y tenemos una idea de un Dios enojado, y por eso a veces mejor nos alejamos de ti, en lugar de que cuando pequemos nos acercamos a ti y te pedimos perdón. De todas maneras ya lo viste todo, y ni nos quitas la vida ni haces nada así. Gracias, porque la vida cristiana no consiste en nunca equivocarnos ni ser perfectos. Consiste en reconocer, pedir perdón y volver a tus brazos, bendito Padre, cuantas veces las que sean necesarias. Tú no llevas cuenta de nuestras faltas y pecados, pero lo que tú quieres desarrollar es esa confianza de que vayamos a ti. A veces al leer la palabra, Señor, algunos dejan de leerla porque se les hace fuerte. Olvidan que esa palabra es fuerte porque nos estás enseñando cómo otros decidieron mal. Y no quieres que nos pase eso a nosotros. Nos falta conocer cómo es tu corazón. Por eso no nos acercamos mucho a ti a veces, Señor. Perdona, por favor, Señor, ese pecado nuestro. Ten piedad, Señor, de nosotros. Quiebra ese estilo de vida de no ir y buscar en tu palabra, Señor. Estamos perdiendo tantos tesoros en tu palabra, Señor. Ten piedad de nosotros como iglesia, Señor. Estamos pasando diferentes cosas cada quien acá. Es tiempo de volver a ti, Señor. Es tiempo de buscarte. Es tiempo de volver a las bases que nos alcanzaste un día, Señor. Es tiempo, Señor, de poner prioridades en nuestra vida, en nuestro corazón. Ten piedad de nosotros como iglesia, Señor. Ten piedad de nosotros, por favor, Señor. Quebranta, Señor, todo lo que tengas que quebrantar en nuestra vida. Ayúdanos a entender espiritualmente, Señor. Espíritu de Dios, por favor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nuestras vidas. Ayúdanos a quitar todo aquello que no te agrada. Todo aquello que sabemos que no es correcto, pero que no tenemos a veces la voluntad para hacerlo, ni la fuerza. Ayúdanos, Señor. Sácanos del pozo. Ten piedad de nuestras vidas. Que cada hogar, Señor, se dedique a buscar tu palabra, a buscar tu rostro. Ayúdanos a poner prioridades en nuestra vida, Señor. Los tiempos son bien peligrosos. Hay muchos sueños que cada quien tiene. Todo eso es mucho mejor en tus brazos, en tus caminos, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a valorar tantos siglos de dolor y quebranto para traernos, Señor,
una historia de nuestra propia vida parecida en el Antiguo Testamento, pero también una historia de un Padre amoroso que de 1000 formas nos ha dicho en el Antiguo Testamento: te amo, eres como la niña de mis ojos, te amo, yo te compré por precio de sangre. Y tú me dejaste y me abandonaste y te vi que te estaban allá subastando. Yo te volví a comprar con precio de sangre y te dije: vive. Señor, ese es tu corazón. ¿Por qué no buscarte? ¿Por qué no volvernos a ti con todas nuestras fuerzas? ¿Por qué no darte lo mejor de nuestras vidas? Gracias, Señor, por tu paciencia. Hoy celebramos tu amor, celebramos tu gloria, tu gracia, tu paciencia, tu disciplina también, porque es la que nos hizo regresar a ti. Si no hubiera sido por tu disciplina, por aquel pez que tenías guardado, no hubiéramos vuelto a ti. Gracias, gracias, Señor. Nos declaramos incompetentes, insuficientes para vivir una vida que te agrada por nuestras fuerzas. Tenemos claro que solo es buscándote que vamos a tener esa fuerza. Pero al buscarte, Señor, se nos va a hacer fácil, porque tú eres tan grande que tú venciste al mundo. Tú venciste al diablo. Lo derrotaste públicamente en la cruz del Calvario. Lo humillaste y exhibiste al diablo, Señor, en tu desfile triunfal en la cruz del Calvario. Y tú dijiste: confíen en mí, yo he vencido al mundo. Podemos decir con gozo, Señor, y con la humildad de depender de ti: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sorbida es la muerte en victoria, Señor. Y un día regresarás a la tierra y establecerás tu trono acá. Y las naciones celebrarán tu grandeza y entenderán quién eres. Ayúdanos a cada día celebrar tu amor, tu grandeza, tu gracia. Quita la idea de ver el leer la Biblia como una obligación. Señor, hemos aprendido mal, lo vemos como una obligación. No, Señor, es una carta de amor que nos escribiste. Es una carta de amor de un padre a sus hijos. Todo hijo quisiera leerla. La hemos entendido como una obligación para leerla o para saber. No. Allí te vamos a encontrar, en lo íntimo, en lo profundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.